Era una tarde tranquila, de esas en las que el sol acaricia la piel sin quemar, las hojas bailan con la brisa, y los niños llenan el aire con risas despreocupadas. Un día cualquiera, en un parque cualquiera, o al menos eso parecía. Clara, una niña de 9 años, caminaba con paso alegre, sujetando la correa de su mejor amigo. Thor, un pastor alemán de pelaje oscuro y mirada profunda. Thor no necesitaba palabras para entenderla. La cuidaba desde que era apenas un cachorro, y desde entonces no se había separado de ella ni un solo día. Para los demás, era solo un perro. Para Clara, era su compañero de juegos, su almohada durante las tormentas, su guardián silencioso. Ese día, Clara soltó la correa por un momento para correr hacia los columpios. Thor se sentó a unos metros, como siempre, vigilante. Sus ojos no se apartaban de ella. Cerca, padres conversaban, niños jugaban, bicicletas pasaban de un lado a otro. Todo era aparentemente normal, pero entre los árboles, una sombra caminaba con un propósito oculto. Un hombre, con gorra baja y mascarilla, fingía buscar algo en el suelo. Llevaba una mochila al hombro y miraba nervioso a su alrededor. Sus ojos se detuvieron en Clara, y no se apartaron más. Thor lo notó. No ladró, no se movió, pero su cuerpo cambió. Las orejas se alzaron, los músculos se tensaron. El instinto le gritaba, «Ese hombre no está bien». El hombre se acercó con una sonrisa forzada. «Hola, ¿has visto a mi perrito? Es muy parecido al tuyo». Clara, inocente, lo miró con curiosidad. «No, no lo he visto». Thor se levantó lentamente. Se colocó entre el hombre y la niña. No gruñía aún, pero su postura era clara. «No pasarás». «Tranquilo, grandote», dijo el hombre. «Solo estoy preguntando». Pero su mano ya se deslizaba hacia el bolsillo de su chaqueta. En un instante, todo cambió. El hombre se abalanzó sobre Clara. La tomó del brazo con fuerza. Ella gritó, y Thor saltó. Un rugido desgarrador cortó el aire. No era un simple ladrido, era una advertencia, un grito de guerra. El perro impactó al hombre con todo su cuerpo. Clara cayó al suelo, pero rápidamente fue ayudada por una mujer que corría hacia ellos. Thor no se detuvo. Mordió la pierna del agresor con fuerza. El hombre gritaba. Intentaba soltarse, pero el perro no cedía. Gritos, confusión, padres corriendo, niños llorando. Alguien llamó a la policía, y en medio del caos, Thor seguía ahí, aferrado, firme, valiente. La máscara del hombre cayó. Su rostro era desconocido. No era padre, no era amigo, era un criminal. Cuando llegó la policía, se encontraron con una escena que nadie esperaba. Un perro, inmovilizando al sospechoso con una determinación que helaba la sangre. ¿Este perro lo detuvo solo?, preguntó uno de los oficiales. Sí, respondió Clara, aún con lágrimas en los ojos. Me salvó. Esa tarde, lo que parecía una salida al parque se transformó en una historia de heroísmo puro. Y el simple perro demostró que el amor no necesita lenguaje, solo valentía, porque a veces los verdaderos ángeles no tienen alas, tienen patas, colmillos y un corazón dispuesto a darlo todo. La noticia se esparció como fuego en hierba seca. En pocas horas, lo que había sido un acto instintivo de valentía se convirtió en la historia más comentada de la ciudad. Perro salva a niña de un secuestro en pleno parque, titulaban los medios locales. Las imágenes se viralizaron. Los videos recorrieron redes sociales. Y Thor se volvió un héroe. La policía confirmó lo que muchos ya sabían. El hombre detenido no era un padre confundido ni un vecino malinterpretado. Era un delincuente con antecedentes por intento de secuestro en otros estados. En su mochila llevaba cuerdas, una jeringa vacía y una cinta adhesiva. Sus intenciones eran claras, pero su plan fue detenido por un ser que no hablaba, pero que lo entendía todo. Thor, el pastor alemán que hasta ese día solo era conocido por los vecinos del barrio, se convirtió en símbolo de lealtad. Clara no quería separarse de él ni un segundo. Lo abrazaba con fuerza. Le susurraba al oído, «Gracias por salvarme. Gracias por no dejarme sola». Su madre, con lágrimas en los ojos, repetía una y otra vez, «Ese perro es un ángel». En la estación de policía, uno de los oficiales bromeó al ver el informe del caso.
Este perro merece una medalla. Pero Clara no lo tomó como una broma. Con la voz firme dijo, sí la merece, ¿dónde se la dan? Y así comenzó algo inesperado. Una campaña espontánea surgió en redes sociales. Cientos de personas comenzaron a usar el hashtag Gracias Thor. Artistas locales hicieron ilustraciones del perro. Refugios de animales usaron su imagen para promover la adopción. Y medios nacionales comenzaron a hablar de él como el héroe de 4 patas. Frases como, no necesita hablar para ser escuchado. Protegió lo que amaba sin pedir nada a cambio. Inundaron los comentarios. La escuela de Clara organizó un homenaje. Pidieron que llevara a Thor para una celebración especial. El día del acto, los niños hicieron carteles, escribieron cartas y prepararon un pequeño escenario. Cuando Thor entró al patio, todos comenzaron a aplaudir. Él, sin entender del todo, solo movía la cola. Miraba a Clara, como siempre, como si el mundo no existiera más allá de ella. Una psicóloga escolar, presente en la ceremonia, dijo unas palabras que quedaron grabadas. El vínculo entre un niño y su perro no es simple compañía, es lealtad, es amor incondicional. Thor no actuó por entrenamiento, actuó por instinto, sí, pero también por una conexión que muchos adultos han olvidado sentir. Y todos en el lugar entendieron. Ese perro no solo había salvado una vida, había recordado a todos lo que significa proteger sin pedir nada a cambio. Mientras la ciudad hablaba de él, Thor simplemente descansaba, tendido en la alfombra, con la cabeza sobre las piernas de Clara, tranquilo, contento, porque no buscaba fama, ni aplausos, solo sabía una cosa, ella está bien, y para él eso era suficiente. Después de los aplausos, las cámaras, los titulares y las felicitaciones, vino el silencio, el que llega cuando todos se van a casa, cuando las luces se apagan y el corazón empieza a hablar más alto que el ruido del mundo. Clara no volvió al parque en los días siguientes, ni a la escuela, no porque no pudiera, sino porque algo dentro de ella se había roto, aunque por fuera pareciera ilesa. Dormía poco, despertaba sobresaltada, a veces lloraba sin razón aparente, otras veces se quedaba mirando por la ventana como esperando ver de nuevo el rostro de aquel hombre. El miedo ya no era una sombra, era una presencia, y en esos momentos el único que parecía entenderla era Thor. Él no hacía preguntas, no insistía. Solo estaba allí. Cuando Clara se despertaba gritando, Thor corría a su cama, se subía, se echaba a su lado, y ella lo abrazaba con fuerza, como si en su cuerpo grande y cálido pudiera esconderse de todo lo que la perseguía. Los psicólogos lo llaman estrés postraumático, pero para una niña de 9 años no hay palabras que lo expliquen, solo sensaciones, el sobresalto, la desconfianza, el temblor en la voz. Los padres intentaban ayudar, la escuela ofrecía apoyo, pero lo que más funcionaba era el silencio compartido con su perro. Thor no volvió a ser el mismo tampoco. Después del ataque, se volvió más alerta. No ladraba por cualquier cosa, pero sus ojos ya no descansaban. A cada ruido, se paraba. A cada paso extraño se ponía firme, no por agresividad, sino por compromiso. Había entendido que el peligro existe y que si lo había enfrentado una vez, podía volver. Cuidar de Clara no era solo instinto, era propósito. Una tarde, mientras Clara dibujaba sentada en el suelo, su madre se acercó por detrás. Miró el dibujo y se emocionó. Era ella, en el parque, y a su lado, Thor, grande, con capa de superhéroe y un escudo frente a ella. «¿Por qué le pusiste capa?», preguntó la madre conteniendo las lágrimas. «Porque es mi guardián. Él siempre está ahí». Ese día entendieron que aunque las heridas no sangran, también necesitan tiempo para sanar, y compañía. Una que no exija explicaciones. Una que no fuerce palabras, solo esté presente. Los terapeutas comenzaron a recomendar más visitas con animales. Thor le hace bien, decían. Es su canal de seguridad. Y así, entre paseos cortos, juegos en casa y noches compartidas en silencio, Clara empezó a sonreír de nuevo, no como antes, pero con una luz nueva, más fuerte. Y fue en ese proceso de sanación donde nació algo aún más poderoso que la protección,
la confianza renovada. El saber que aunque algo terrible había pasado, ella no estaba sola, y que un ser que no habla la había defendido más que muchos que sí podían hacerlo. Las cicatrices no siempre se ven, pero cuando hay amor verdadero, incluso las más profundas pueden transformarse en fuerza. Thor no solo salvó la vida de Clara, le devolvió la paz, el sueño, la valentía, y a veces eso es más difícil que enfrentar a cualquier enemigo. Pasaron los días, luego las semanas, y aunque el miedo no desapareció por completo, Clara empezó a salir de nuevo, no sola, claro, nunca sola. A su lado, como una sombra pegada al corazón, siempre iba él, Thor. Ya no era solo su perro, era su guardián, su escudo, su sombra fiel. Clara volvió a la escuela, con paso tímido pero decidido. Sus compañeros la recibieron con abrazos y admiración, pero lo que más le importaba era saber que, al salir, Thor estaria en la puerta, esperando. Desde o episódio no parque, o cachorro ganhou permissão especial da escola para acompanhar Clara até o portão de entrada todos os dias. A diretora, emocionada com a história, havia dito: "Se este perro arriesgou su vida por ela, lo mínimo que podemos hacer es dejar que la acompañe un poco más." E assim foi. Thor esperava deitado, em silêncio, na sombra de uma árvore. Mas seus olhos nunca descansavam, sempre atentos, sempre firmes. Às vezes, as crianças se aproximavam para fazer carinho. Ele permitia, tranquilo, mas bastava um movimento brusco em direção a Clara, e Thor se colocava entre ela e o mundo, não por agressividade, mas por amor. Em casa, a rotina também mudou. Clara queria Thor sempre por perto. Durante as refeições, ele deitava aos seus pés. Enquanto ela fazia a lição, ele ficava deitado ao lado da cadeira, e à noite, dormia ao lado da cama, como um soldado em vigília. La madre de Clara solía observarlos en silencio, y cada vez que veía a su hija dormir tranquila, con una mano sobre el lomo de su perro, agradecía, no solo por el día en que Thor la salvó, sino por todos los días después, porque el verdadero heroísmo no termina cuando pasan los aplausos, el verdadero heroísmo permanece. Una vez Clara escribió una carta para un trabajo de la escuela. El título era Mi superhéroe. No hablaba de Superman, ni de bomberos, ni de policías. Hablaba de su perro. Mi superhéroe no vuela, pero corre muy rápido. No lanza rayos, pero su mirada asusta a los malos. Mi superhéroe no usa capa porque no la necesita. Mi superhéroe se llama Thor y me salvó la vida. Y cada día la vuelve mejor. Las profesoras lloraron al leerla. Los alumnos aplaudieron. Y Thor solo estaba en la entrada esperando que terminara la jornada escolar como siempre. Con el paso del tiempo, Clara fue ganando confianza. Volvía a jugar, a correr, a reír, pero siempre con una mirada rápida hacia atrás, para asegurarse de que su sombra, su Thor, estuviera cerca, y él siempre lo estaba. Dicen que los perros no entienden de palabras, pero Thor entendía cada gesto, cada silencio, cada miedo, y no necesitaba hablar. Su presencia lo decía todo. Era más que un perro, era su sombra fiel, su guardián sin capa, su parte más valiente, porque en un mundo que a veces asusta, saber que alguien está dispuesto a dar la vida por ti hace toda la diferencia. Y Clara sabía que mientras Thor estuviera a su lado, nada podría vencerla. Lo que Thor hizo no solo salvó a Clara, despertó algo en todos los que escucharon su historia, una especie de llamada interior, una necesidad urgente de ver con otros ojos a esos seres que caminan a nuestro lado, en silencio. La noticia del rescate ya no era solo local. Medios nacionales comenzaron a cubrir el caso. Periódicos, noticieros y plataformas digitales compartían imágenes de Thor, firme, atento, siempre al lado de Clara, y con cada nueva publicación los comentarios crecían. ¿Cuántos perros como Thor habrá allá afuera sin hogar ni oportunidad? Este perro tiene más humanidad que muchos. Ojalá mi hijo tenga un amigo así. Clara, aún pequeña, no comprendía del todo el alcance de lo que estaba ocurriendo. Pero cuando su madre le leyó algunos de los mensajes, solo dijo una frase que lo resumía todo. Ojalá todos los perritos tengan a alguien que los quiera, como yo quiero a Thor. Fue así como nació algo inesperado. Una campaña.
Liderada por un grupo de voluntarios con el apoyo de la familia de Clara, la escuela y la comunidad local, crearon el proyecto Héroes sin Voz. El objetivo era claro: dar visibilidad a perros callejeros y promover su adopción. No solo por compasión, sino porque detrás de cada uno de ellos podría haber otro Thor. El impacto fue inmediato. Refugios de animales comenzaron a recibir más visitas, las tasas de adopción subieron, y lo más emocionante, niños que antes le temían a los perros, ahora los abrazaban sin miedo. Una escuela organizó una jornada educativa donde contaban la historia de Clara y Thor. El mensaje era simple, pero poderoso. El amor y la protección no siempre vienen en forma humana. Mientras todo eso ocurría, Thor no cambiaba. Seguía siendo el mismo. No entendía los aplausos, ni los reconocimientos, ni los diplomas que le entregaban. Solo sabía que Clara estaba bien, y eso era suficiente. Una tarde, lo llevaron a un refugio como invitado especial. Querían que los niños vieran al perro héroe, que lo tocaran, que lo sintieran real. Thor se portó como siempre, tranquilo, sereno, confiado. Los niños se le acercaban despacio, al principio con timidez, pero bastaba un movimiento suave de su cola para que todos sonrieran. Una niña, al acariciarlo, preguntó: ¿Él sabe que es famoso? Clara respondió entre risas: No, pero él sí sabe que es valiente. Ese día, Thor no solo tocó a los niños, tocó a los adultos también. Muchos padres confesaron que hasta ese momento nunca habían visto a los animales como verdaderos compañeros. Pensaba que era solo una mascota, dijo uno, pero ahora veo que son parte de la familia. Y a veces, la parte más leal. La historia de Thor se convirtió en un símbolo, no solo de protección, sino de empatía, de conexión, de todo lo que somos capaces de sentir, incluso sin palabras. Y aunque Thor no podía hablar, su historia dio voz a miles, a los que sufren en silencio, a los que aman sin ser vistos, a los que esperan una oportunidad de demostrar cuánto pueden dar. Thor se convirtió en un portavoz sin palabras, en una voz para los que no hablan, y en un recordatorio viviente de que, a veces, los verdaderos héroes solo necesitan ser amado. Pasaron los meses, y aunque la herida del miedo no desapareció por completo, comenzó a transformarse, no en rabia, no en tristeza, sino en algo más poderoso: valor. Clara seguía teniendo pesadillas de vez en cuando. A veces despertaba empapada en sudor, aferrada a su almohada, pero ya no lloraba como antes. Ahora, al abrir los ojos, buscaba una sola cosa: el rostro de Thor. Y ahí estaba él, siempre, a su lado, mirándola con calma, como diciéndole: «Estoy aquí, ya pasó». Los psicólogos notaban el cambio. Clara hablaba más, se expresaba mejor, volvía a jugar con sus compañeros, aunque aún con cierta cautela. Un día, en terapia, le ofrecieron dibujar su miedo, y lo hizo. Dibujó una sombra grande, negra, con una figura masculina estirada como si fuera humo. A su lado, una niña pequeña, y entre ambos, un perro enorme, con los ojos encendidos como fuego. «Él es Thor», dijo Clara. «Me cuida cuando los monstruos vuelven». Ese fue el momento en que todos entendieron. Thor no solo había salvado su vida, le había devuelto el poder de enfrentarla. Clara comenzó a escribir en un cuaderno pequeñas frases, relatos simples, historias donde siempre aparecía un perro que salvaba a alguien, a una niña, a una madre, a un anciano perdido. Su madre, al leerlas, lloró, porque, entre líneas, Clara estaba contando su propio proceso de sanación. Un día, durante una charla escolar sobre valentía, la profesora preguntó a la clase: «¿Quién es tu héroe y por qué?». Los niños respondieron: «Mi papá, mi abuela, una doctora». Clara levantó la mano y dijo: «Mi héroe es mi perro, y lo es porque me salvó, pero también porque me enseñó que el miedo no tiene que ganarnos siempre». La sala quedó en silencio. Nadie se rió, nadie preguntó más. Solo hubo respeto y admiración. Poco a poco, Clara comenzó a hacer algo que antes no se atrevía. Volvió al parque. No sola, siempre con Thor. Pero esta vez no temblaba al ver a otros hombres. No evitaba los columpios. Ahora los miraba, jugaba, y cuando sentía ansiedad, simplemente tocaba la cabeza de Thor. Eso era suficiente.
Un domingo, Clara se acercó a un grupo de niños más pequeños que jugaban con un cachorro. Una niña de 5 años lloraba porque el perrito la había empujado sin querer. Clara se agachó, acarició al cachorro y le dijo a la niña: «No tengas miedo, los perros no siempre entienden lo que hacemos, pero muchos solo quieren cuidarnos». Y en ese gesto, tan simple pero tan cargado de verdad, Clara demostró que estaba sanando y ayudando a otros a sanar también. El miedo no se borra de un día para otro, no desaparece por completo, pero se puede mirar de frente, se puede abrazar, se puede convertir en algo que te impulsa, no que te encierra, y eso lo aprendió con Thor. Porque hay heridas que las palabras no pueden curar, pero un corazón peludo, leal y silencioso puede hacer que duelan menos. Clara volvió a ser niña, pero ahora era una niña con cicatrices y con una fuerza que nacía del amor más puro que conocía, el de su perro. La vida parecía haber encontrado un nuevo ritmo. Clara volvía a sonreír con frecuencia. Los paseos con Thor se habían convertido en parte sagrada de su día. Iban al parque, a la plaza, incluso a visitar refugios de animales como parte de la campaña que habían impulsado juntos. Todo parecía calmo, hasta que un día algo volvió a romper la rutina, de forma abrupta, de forma dolorosa. Era un martes por la tarde. Clara y su madre habían ido al mercado. Thor, como siempre, las acompañaba. Amarrado a una sombra cerca de la entrada, observaba a todos con su calma característica. Pero esa tarde, un auto aceleró de forma extraña por la calle frente al mercado. En cuestión de segundos se escucharon gritos, confusión, un robo. 2 hombres armados salieron corriendo de una tienda cercana. Uno de ellos, al ver a Thor bloqueando su paso, intentó patearlo. El otro empujó a una mujer que tenía a su hijo en brazos. El niño cayó al suelo. Thor no dudó, saltó, no con rabia, sino con instinto, como lo había hecho aquella vez en el parque con Clara. Se interpuso entre los ladrones y el niño. Los hombres, alterados, gritaron. Uno sacó un arma y disparó al aire para asustar, pero la situación se salió de control. Uno de los disparos rozó a Thor. El mundo se detuvo. Clara, al escuchar el disparo, salió corriendo del mercado. Vio a Thor tambaleando, con sangre en el costado. Gritó, lloró, se arrodilló junto a él. Los ladrones escaparon. La policía llegó minutos después, pero todo lo que Clara podía ver era a su amigo herido. Lo llevaron de urgencia a una clínica veterinaria. Durante horas los médicos lucharon por estabilizarlo. El disparo no fue letal, pero había causado daño. Clara no se movió de la sala de espera. Ni comió, ni habló. Solo abrazaba la correa vacía y rezaba. «Por favor, Dios, por favor, solo una vez más». Pasaron casi 2 días, hasta que Thor abrió los ojos. Lento, débil, pero vivo. Los veterinarios dijeron que su fortaleza fue clave, pero todos sabían que lo que lo había mantenido aferrado a la vida era ella, Clara. Cuando lo vio despierto, Clara lloró como nunca antes. Lo acarició, le prometió que lo cuidaría siempre, y por primera vez, frente a todos, dijo algo que solo había sentido por dentro. «Eres mi familia». Ese evento cambió todo. El país ya conocía a Thor como el perro que salvó a una niña, pero ahora también era el perro que salvó a un niño durante un robo. Se convirtió en un símbolo nacional, en embajador de campañas de protección animal, y en la inspiración para una nueva ley local que reconocía a perros de protección familiar como seres de especial protección legal. Pero para Clara, todo eso era secundario. Ella no quería homenajes, ni entrevistas, solo quería abrazarlo, verlo caminar de nuevo y agradecer cada día por tener a su lado al amigo más valiente del mundo. Porque hay días que dividen la vida en 2, antes y después. Y ese día, aunque doloroso, les recordó algo que ya sabían, que el amor verdadero no se rinde, ni con balas, ni con miedo, y que Thor era más que un perro, era su héroe eterno. Con el tiempo, la herida de Thor sanó. Volvió a caminar, a correr, a jugar, aunque más lento, más sabio y más admirado que nunca. Pero su historia, esa, no dejó de crecer. Thor ya no era solo el perro que salvó a Clara,
ahora también era el perro que protegió a un niño durante un robo. Era un símbolo de coraje, de instinto, de amor incondicional, y sobre todo, era la prueba viviente de que no necesitas hablar para enseñarle al mundo las lecciones más importantes de la vida. Clara siguió creciendo. A cada cumpleaños, Thor estaba allí. A cada caída, a cada alegría, a cada miedo que regresaba en silencio por las noches, él estaba. A veces bastaba su cabeza apoyada en su regazo, o el simple sonido de sus pasos en el pasillo, porque el amor verdadero no necesita palabras, solo presencia. Thor inspiró libros, campañas de concientización, murales en escuelas, leyes en defensa de los animales, pero lo que más inspiró fue a corazones rotos, a personas que habían perdido la fe, a niños que sufrían en silencio, a adultos que miraban a los animales como cosas y ahora los veían como almas. En una carta escrita años después, Clara resumió todo lo que Thor significó para ella. Tú me enseñaste que un ladrido puede ser un abrazo, que un silencio puede gritar más fuerte que 1000 palabras, que un corazón peludo puede curar heridas que nadie ve. Tú me enseñaste a confiar, a perdonar, a respirar sin miedo, y sobre todo, tú me enseñaste a amar. Cuando Thor envejeció, sus pasos se volvieron lentos. Su mirada, aún dulce, estaba más cansada, pero cada día seguía mirando a Clara con la misma intensidad del primer día, como si dijera, aún estoy aquí, aún te cuido. Un invierno, Thor no despertó. Se había dormido en su manta favorita junto a la cama de Clara, en paz, en silencio, como todo lo que hacía. Clara lo abrazó durante horas. No gritó, no lloró de inmediato, solo lo sostuvo, porque sabía que él no se había ido, solo había cambiado de forma. Ahora estaba en cada paso que ella daba con valentía, en cada decisión que tomaba con el corazón. Su funeral fue simple, flores, cartas, dibujos de niños y una frase escrita en una placa bajo un árbol. Aquí descansa un héroe, que sin decir una palabra, enseñó a una niña a amar el mundo otra vez. Clara nunca dejó de hablar de Thor. Su historia se convirtió en charla escolar, en cuento de buenas noches para su hijo, en tatuaje en su muñeca, una silueta de pastor alemán junto a una niña. Porque los héroes verdaderos no desaparecen, viven en nosotros, nos habitan. Y así terminó la historia de Thor. Pero también comenzó otra, la de todas las personas que, al conocerla, decidieron abrir el corazón, adoptar un perro, proteger a un amigo, escuchar más y juzgar menos, porque si un perro, solo, sin palabras, sin poder, fue capaz de salvar una vida, calmar un alma y cambiar una comunidad entera, ¿qué estamos esperando nosotros para amar de la misma manera? Si esta historia te conmovió, compártela, porque allá afuera hay muchos Thors esperando que alguien los vea, y muchas Claras que necesitan aprender que el amor más fiel a veces llega en 4 patas.